Proseguimos a dar inicio a la ponencia Efectos en la salud física y mental de los trabajadores administrativos universitarios en relación con sobrecarga laboral durante la pandemia por COVID-19. Ponente principal, Alexandrea Gaviria Marulanda. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Nuestra ponencia se llama Efectos en la salud física mental de los trabajadores administrativos universitarios en relación con la sobrecarga laboral durante la pandemia por COVID-19. Esta ponencia es presentada por el grupo de semilleristas SEMIS, pertenecientes a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Buga, integrado por Alexandrea Gaviria Marulanda, Ana Gide del Pilar Vergara, Valentina Arce Ceballos, Gabriela Riascos Montaño y quien les habla, Luz Yesenia Ramírez. Se abordarán temas como son los cambios en el desarrollo de las actividades laborales en casa, los factores del hogar como la ergonomía y los factores estresores como la salud mental. Buenos días. Enciende el micrófono, por favor. Perdón. Para continuar con esto es importante establecer los objetivos que nos dan pie para iniciar en esta investigación, y uno de los principales es poder identificar los efectos en la salud física y mental de los trabajadores administrativos de una universidad generados por la sobrecarga de trabajo. También es importante tener claro qué es el síndrome de Burnout o el síndrome del profesional quemado, el cual ha sido incorporado en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, y este implica el agotamiento crónico, distancia mental y disminución de la eficacia profesional. Es por lo anterior que está relacionado directamente con el agotamiento físico y mental por el trabajo en casa, el cual influye en el rendimiento a nivel organizacional, que puede desencadenar desesperación e incremento de los niveles de estrés. Asimismo, es importante establecer la sintomatología osteomuscular, que está relacionada a las condiciones biomecánicas y ergonómicas, como también a la carga física. Esta investigación nace debido a que la modalidad y condiciones de trabajo han cambiado considerablemente, y esto se debe a la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional por el COVID-19. Una de las medidas implementadas fue el aislamiento preventivo como una alternativa para proteger la salud de las personas, por lo cual los empleadores recurrieron al trabajo en casa. Es por esto que precisamente la Organización Internacional del Trabajo en el 2020 reconoce estos cambios en el trabajo, lo que conlleva consigo nuevos desafíos psicosociales para la salud y el bienestar de los trabajadores. Una de las lecciones que nos ha dejado hasta el momento la pandemia del coronavirus en Colombia tiene que ver con la implementación del trabajo en casa como medida de contingencia para evitar el flujo de personas y disminuir el número de contagios. Es por esto que el Ministerio de Trabajo estableció la circular 0064 del 2020, y en esta establece las acciones mínimas de evaluación de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud mental y prevención de los problemas y trastornos mentales en los trabajadores. Es por esto que, si tenemos en cuenta lo anterior y según Gaviria et al., un grupo de docentes que desarrollaron su actividad laboral bajo la modalidad de trabajo en casa, en la cual su estudio determinó que estos se encuentran altamente expuestos al peligro biomecánico,
debido a que el mobiliario que utilizan, el cual comprende la silla y el escritorio, no son ergonómicos, ya que no cuentan con los parámetros técnicos ni permiten ajustarse a las medidas antropométricas de cada uno. Un cordial saludo. Teniendo en cuenta lo que anteriormente la compañera les acaba de mencionar, encontramos que hubo una afectación a nivel mundial debido a la pandemia por COVID-19, que nos generó grandes cambios, tanto en el contexto que nos afectó en la parte de riesgo psicosocial y en la parte ergonómica. Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar materiales y métodos. Dentro de los materiales y métodos tenemos que primero nos enfocamos en describir qué tipo de estudio era. Este estudio fue descriptivo ya que se pudo identificar los aspectos que inciden en la sobrecarga laboral, la fatiga mental y la sintomatología osteomuscular, como también se pudo describir los efectos cambiantes. En el muestreo, según Gallego en el 2006, define esta palabra como no probabilístico, como la selección de sujetos de estudio que hace sobre la base de su presencia o no en un lugar y momento determinado. Y dentro del enfoque encontramos que esa investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que la población objeto de estudio fue el 25% de unos trabajadores administrativos que están bajo la modalidad de trabajo en casa, los cuales comprenden las diferentes áreas de la universidad. Dentro de los métodos utilizados, utilizamos lo que fue el Maslach-Vornado Inventory y el cuestionario nórdico de Kuharnik. Dentro de los resultados identificamos deficiencias en cuanto a la iluminación, el espacio del trabajo, el confort presentando disconfort auditivo. Este se puede dar por factores internos del hogar o factores externos. Un ejemplo que podemos tener de los factores externos es el ruido que hacen los vendedores ambulantes. También tenemos el disconfort térmico y visual, que incrementa los niveles de estrés y posiblemente la aparición de síntomas. Añadiéndole que los trabajadores presentan una actividad laboral mayor a 8 horas en posición sedente. Para el género tenemos que el 56% pertenece al género femenino, el cual corresponde a 14 personas, y el 11% pertenece el 44% pertenece al género masculino. Como resultado de la aplicación del instrumento del cuestionario de Maslach-Vornado Inventory, para las condiciones psicosociales de la empresa, los resultados en las 3 escalas del MDI nos arrojaron lo siguiente. Como podemos ver en la figura 4, se encuentran el 52% de los trabajadores se encuentran en un nivel bajo de cansancio emocional. Ahora bien, el 24% se encuentran en un nivel moderado y el 24% en un nivel alto, lo que quiere decir que el 48% se encuentra en un nivel de cansancio emocional entre moderado y alto. Es importante decir que los trabajadores que arrojan más de 26 puntos en estas pruebas de cansancio emocional presentan indicios de burnout, que en este caso serían 6 trabajadores. En la escala de despersonalización, que podemos ver en la figura 5, se puede observar que el 56% de la población se encuentra en un nivel bajo, el 20% se encuentra en un nivel moderado y el 24% en un nivel bajo. Los trabajadores que tienen más de 9 puntos en las preguntas de despersonalización presentan indicios de burnout, que en este caso, como se puede visualizar, serían 6 personas. Por último, tenemos la escala de realización personal, como se puede ver en la figura 6, que gran parte del personal se encuentra en un nivel bajo con un porcentaje equivalente al 64%, y el 24% de los trabajadores se encuentra en un nivel alto. Y por último, el 12% se encuentra en un nivel moderado. En relación con lo anterior, los trabajadores que tienen menos de 34 puntos en las preguntas de realización personal presentan indicios de burnout. En este caso también serían 6 trabajadores. Es importante tener en cuenta que no se debe dejar de estudiar a los trabajadores que están en un nivel moderado,
pues estos están propensos a presentar indicios de burnout. Para la figura 7, donde encontramos la sintomatología osteomuscular, evidenciamos que la mayor parte de afección y trastornos se encuentran ubicadas en la parte del cuello, espalda media o baja y zona lumbar. También encontramos que hay un pequeño o la siguiente diapositiva, por favor, ya se ven un poquito más grandes las gráficas. Encontramos que hay una mayor concentración en estas partes en cuanto a nivel de dolor en el grado severo. Y la disminución se ve enfocada en hombros, cadera y pies con un grado leve. También encontramos que todos estos trastornos se ven enfocados más hacia la parte superior de la manera cefalocaudal, de cabeza a pies, encontrando allí la mayor concentración en la parte de sintomatología muscular, como anteriormente les indicaba. Evidenciando que se encuentra en severo el 10% de la población presenta dolor a nivel de cuello y hombros, espalda media baja y columna lumbosacra o la columna. Encontramos que en un 25% se evidencia un dolor leve que está efectuada en la parte de espalda alta, brazos, rodillas y pie. Y que estas personas son las que menos presentan trastornos osteomusculares. En la intensidad del dolor, su calificación pues, es leve. En la discusión podemos encontrar que la Universidad del Rosario, a través de una encuesta divulgada en abril, dejó en evidencia que el 90.7% de las personas que por confinamiento o aislamiento social tuvieron que empezar a usar su casa como oficina, pues allí encontramos que no se cuentan con los debidos equipos de oficina ergonómicos que permitan fortalecer o mantener la estabilidad tanto física como psicosocial de los trabajadores, y esto pues altera su parte anatómica. No se recibió pues un soporte de las aseguradoras de riesgos laborales, de la ARL. Esto fue tomado de Morales Machengo en el 2020. También encontramos que todas las condiciones de trabajo, debido a este nuevo cambio social, generó un gran aislamiento que durante la pandemia nos conllevó a diferentes y diversos cambios que se han evidenciado tanto en la parte de la salud física y mental de los trabajadores, generando pues una sobrecarga laboral. Encontramos que los trabajadores colombianos a nivel mundial, las consultas más frecuentes en servicio médico se presentan a nivel cefalocaudal, como les decía anteriormente, concentradas en la parte superior del cuerpo, como lo es en la cabeza, donde se presentan pues crisis migrañosas severas, conductas agresivas debido a la alteración del riesgo psicosocial, y esto pues va aumentando debido y de acuerdo al informe que reportó en la revista de Microsoft en el 2021. También encontramos pues otro tipo de alteraciones incrementadas en diferentes consultas.
en la parte de alteración se evidenció que el porcentaje que más se afectó o que más motivos de consultas hubo durante el proceso de inicio de pandemia y su transición fue en la parte de riesgo psicosocial y en la parte de trastornos osteomusculares. Encontramos que de hecho el informe muestra una mayor productividad, se enmascara pues signos de esfuerzo laboral como agotamiento, 1 de cada 5 encuestados globales diciendo pues que sus empleadores no se preocupan por el equilibrio tanto del trabajo como de la vida, teniendo en cuenta que para la OMS el estado total de bienestar físico y mental de los trabajadores va enfocado en la parte integral, pues que está incluido aquí dentro, como les decía anteriormente, que una persona debe estar íntegra, tanto física como mentalmente, para poder que haya un buen desarrollo de su vida cotidiana. En este trabajo pues fue tomado por Estrada en el 2021. Encontramos también otros resultados alcanzados por el artículo de investigación que reflejaron que el 58.1% de los participantes desconocían de la ergonomía. ¿A qué se refiere esto? Que no tenían pues un claro concepto de qué posición adecuada o cuáles eran los elementos ergonómicos correctos para evitar este tipo de alteración. Desconocían que existía esta parte de la ergonomía, que es la encargada del estudio de la parte ergonómica de los equipos, que incluye pues, las medidas que se deben tener en cuenta del escritorio, de la silla, las medidas enfocadas hacia la parte visual de la pantalla del computador. Entonces optaron por optar y tomar las medidas adecuadas, dando a que el cuerpo, debido a que es una estructura anatómicamente, se adecúa a las condiciones en que la persona los ubique. Si la posición, un ejemplo, una posición cómoda para una persona es de pronto estar sentada con los pies cruzados en la cama, realizando el tipo de trabajo de oficina, pueda que para otra persona esta posición no sea la adecuada y no sienta pues la misma comodidad. Entonces cada una de las personas encuestadas tomaron en este estudio unas medidas de adaptación y se encontró pues que de diferentes posiciones que cada uno tomó, esto le generó a algunos unas molestias y algunos trastornos, encontrando pues que de aquí el 42.9% tenían dolor en el cuello y en la parte superior de la espalda con un 36.3%. Tenía dolor en la parte baja de la espalda y piernas, mientras que el 16.5% tenía dolor o molestias en ambas regiones. Esto fue tomado de Sachs y Dicey en el 2021. Tenemos en cuenta también que adicional se debe dejar muy claro que el teletrabajo o el teletrabajo en casa tiene la misma implicación o las mismas condiciones, tanto de trabajo como en una oficina, que cuenta con todas las medidas ergonómicas, como sea en la parte de la oficina o en la parte de donde se encuentra el colaborador, como en la parte de teletrabajo, la empresa debe aportar todos los elementos necesarios y que esos deben cumplir con sus debidas características ergonómicas para evitar o fomentar el aumento de esos trastornos osteomusculares con respecto para mantener y prevalecer la salud del trabajador. Pero finalmente, dentro de las conclusiones del trabajo son amplias, pero por cuestiones de tiempo, lo más importante es resaltar que se logró evidenciar que los cambios de esas actividades laborales generadas por la pandemia del COVID-19
o SARS-CoV-2 han podido desarrollar alteraciones en la salud física y mental de todos los trabajadores, conllevando a que existan síntomas relacionados con el síndrome de Burnout y así también como las alteraciones osteomusculares. Durante este estudio, los trabajadores no manifestaron que estaban realizando pausas activas dentro de su casa, o que estaban haciendo actividades de descanso, lo cual generó pues el incremento de esas afectaciones a la salud osteomuscular y también a la salud mental. Y por último, se pudo determinar que el nivel de carga laboral que presentan los trabajadores durante esta jornada de trabajo, hay una adopción en una postura o posición sedente de tiempo prolongado y hay condiciones que pueden se pueden ver afectadas por los elementos de trabajo que usan, ya sea como la silla, la mesa, al no ser ergonómicos, entonces limitan la higiene postural de esos trabajadores. Muchísimas gracias por escucharnos.